O sea, el año ya inició, llevamos casi la mitad del mes, em, pero no me he sentado a pensar qué propósitos tengo para este año. Yo soy de las que pienso y creo que el propósito es como esa motivación intrínseca, ese anhelo que tú tienes en el corazón que te impulsa y te mueve para lograr algo. El propósito es como el motor, como lo que te va a mover, ¿no? Según lo que tú acabas de decir, es como tu motivación, fue la palabra que usaste. Y sí, es como encontrar la razón de lo que te mueve, lo que te hace levantar cada día. Creo que todos tenemos el propósito de sentirnos plenos en todo lo que hacemos. ¿Sabes? ¿Sabes quién ¿Quién eres, eres? dónde ¿Dónde estás y por estás? qué estás donde ¿Y por qué estás estás? donde estás? Hola, mi nombre es Angie Angie Pérez, Pérez, bienvenido a Descomplícate Podcast Descomplícate Podcast y aquí hablaremos sobre temas de la vida. sobre temas de la vida. Hola, Paola, bienvenida a nuestro tercer episodio del podcast, pero el segundo contigo. ¿Cómo te Sí. recibe este nuevo año? Muy bien, me recibe bien. Tuve un fin de semana tranquilo. Descansé, me conecté con la naturaleza. Siento que me sirvió. Descansé, pero no descansé porque obviamente trasnoché, madrugué. Pero bueno, al final las vacaciones son eso. Pero sí sentí que fue un fin de semana diferente, que me conecté con la naturaleza y eso me gustó mucho. Como que tuve momentos para pensar muchas cosas. ¿A Bueno, ti qué tal te fue? Porque tú estabas de viaje también, ¿no? bueno, a mí me fue súper bien, siempre la familia recarga el corazón, estar de nuevo, no estaba en Colombia, pero estar de nuevo cerca como a lo que se acerca a lo que es la tierrita, como que lo nutre a uno y más cuando uno vive tan lejano. Hola, cuando uno empieza el año, uno siempre empieza como a plantearse acerca de la vida, ¿no? Como a reflexionar, qué quiero hacer diferente, cuáles son mis nuevas metas, qué es lo que quiero lograr este año. Y detrás de todo esto, como que se establecen los propósitos, ¿no? Como cuál es el propósito por el cual yo quiero empezar a hacer todo esto. Y quiero preguntarte a ti, ¿cuál es tu propósito de este año? ¿Sabes que no me he sentado a hacer la tarea? O sea, el año ya inició, llevamos casi la mitad del mes, em, pero no me he sentado a pensar qué propósitos tengo para este año. Sí sé como que en la parte de salud, quiero enfocarme mucho en mi salud, en mi cuerpo, en mi bienestar, porque sí siento que mi cuerpo me hace un llamado a hacerlo, ¿sabes? Como que quiero mejorar mis hábitos alimenticios, mi disciplina haciendo ejercicio, y lo quiero hacer no por verme bien y bonita, sino por sentirme bien conmigo misma, con mi salud, porque sé que mi cuerpo me pide unas cosas para poder estar bien y no enfermarnos. Y eso sí lo he pensado, pero en cuanto al propósito mío para este año, como en mi vida, que me gustaría tener, no me he sentado a hacerlo. Como que estaba muy dispersa y no me he sentado a hacerlo. Como que mi cabeza está dando tantas vueltas que la verdad quiero mucho, pero en realidad no sé qué quiero. Ok. ¿Tú sí ya hiciste el ejercicio de cuál es tu propósito para este año? Sí, sí, yo sí lo tengo muy claro, pero antes de hablar de mí, quiero hacerte otra pregunta y es, em, ¿qué es el propósito para ti? Yo lo veo como una meta, Ujú. como mi meta o mi proyecto en diferentes aspectos de la vida, ¿no? Porque el propósito no creo que sea solo uno, o ahorita tú me dirás si en realidad lo ves como solo una cosa o si es como en varios aspectos de la vida, digamos, en la parte familiar, en la parte de salud, en la parte laboral, en la parte social, pero yo lo veo como una meta, o como un proyecto. ¿Qué proyectos quiero yo para este año hacer míos de la vida de Paola? ¿O a qué meta quiero llegar en cuanto a los anhelos míos del corazón y lo que yo quiero? Mira que nosotros grabamos un podcast sobre cómo los anhelos establecen las metas. Y eso que Ujú. tú acabas de decir de lo que para ti es el propósito, considero que muchas personas definen el propósito de la misma manera, como esa meta, ¿sabes? Como ese lugar donde yo quiero llegar. Y sí, puede que sí sea cierto, ¿sabes? Como que el propósito sí es llegar a un lugar, pero muchas veces esa meta está relacionada como a un objetivo, por ejemplo, bajar de peso, conseguir un trabajo, conseguir una pareja, bueno, sí, como que ya cosas que hemos hablado anteriormente. Pero yo soy de las que pienso y creo que el propósito es como esa motivación intrínseca, ese anhelo que tú tienes en el corazón que te impulsa y te mueve para lograr algo, ¿verdad?
Si tú me preguntas o te respondo a la pregunta que me hiciste antes, que si yo ya tenía claro mis propósitos, sí, yo sé cuál es el anhelo que tengo en mi corazón, sé lo que me está impulsando y sé que lo que voy a lograr este año, o sea, lo tengo muy claro. Pero detrás de esto, yo lo que quiero entregar en este podcast, en este episodio de hoy, es como comprender qué es eso del propósito, porque muchas veces a nosotros las cosas en la vida no nos fluyen porque perdemos el propósito. Esa es la verdad. Hay un consejo que yo siempre doy, especialmente a las personas cuando se casan y contraen matrimonio. Yo llevo apenas 8 años de casada y mi matrimonio ha tenido muchos altos y bajos, pero hay algo que a mí siempre me ha mantenido como que parada en mi matrimonio y es recordar el propósito por el cual nosotros tuvimos esa unión el día que nos casamos, ¿verdad? Y creo que mi esposo y yo lo tenemos muy claro y es recordar que nos estamos uniendo para conformar una familia desde el amor, ¿sí? Y cuando la gente se casa, yo siempre les entrego el mismo mensaje, recuerden hoy, mañana y siempre cuál es el propósito por el cual ustedes se están uniendo hoy como familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú pierdes el propósito en lo que tú estás haciendo en tu vida, ahí es cuando la gente se pierde por esa falta de propósito. Eso pasa en el trabajo, en las relaciones, en la vida, en todo. Y empiezan a llegar sentimientos de angustia, de tristeza, de desconfianza, inseguridad y muchas cosas más por esa falta de propósito. A veces las personas tienen muy claro su propósito, como es muchas veces cuando la gente se casa en el matrimonio, pero cuando alguien empieza en un trabajo y demás, en otras cosas más, puede pasar que la gente no sabe por qué ha hecho lo que hizo. Entonces, digamos que carecen de propósito. Sí. Lo que tú acabas de decir me dejó pensando y es como el propósito es como el motor, como lo que te va a mover, ¿no? Según lo que tú acabas de decir, es como tu motivación, fue la palabra que usaste. Y sí, es como encontrar la razón de lo que te mueve, lo que te hace levantar cada día feliz, digamos, no sé, en mi caso. ¿Cuál es mi propósito para levantarme todos los días a entrenar a las 6 de la mañana? Pues lo que dije ahorita, mi salud, mi bienestar. Entonces, ese es mi propósito en cuanto a mi tema de salud, levantarme a entrenar todos los días y por eso lo hago y esa es mi motivación. Pero entonces, a lo que yo te decía antes, uno sí tiene varios propósitos, ¿no? O tú dices que hay como solo un propósito general y eso es lo que te mueve en todos los aspectos de tu vida. Sí, para mí uno sí tiene solo un propósito que considero y creo que lo dije en muchos de mis podcasts cuando grababa sola, y es que yo creo que el propósito que todos tenemos en la vida es sentirnos tranquilos y en paz, ¿sí? Mira que a veces a mí me gusta mucho trabajar con el tema del propósito y creo que eso es algo que yo trabajo mucho en consulta, el propósito, pero yo no hablo del propósito, sino que como que es como mi intención, sino que yo lo trabajo como escondidas, ¿sabes? La gente no sabe que está trabajando el propósito, pero yo siempre aplico como el manual del propósito. Porque yo sí creo que todos tenemos el propósito de sentirnos plenos en todo lo que hacemos, ¿sabes? Tú no tienes un trabajo para sentirte amargado, tú no tienes una pareja para sufrir, tú no tienes una vida para pasarla mal, ¿sabes? Todos al final queremos lo mismo, todos tenemos el mismo propósito y es sentirnos plenos y en libertad en todo lo que hacemos, Sí. ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos claro ese propósito, vamos a, pues, a empezar a caminar la vida de manera distinta. Ahora, ¿cómo hago yo para poder esclarecer mi propósito? Que creo que es una pregunta que todos nos hacemos, ¿sabes? ¿Cómo hago yo para tener claro esto? Pero fíjate tú, ¿cómo empiezas tu año sin ni siquiera haberte preguntado cuál es mi real propósito? Y el propósito no tiene que ver nada con cuáles son las metas que yo quiero lograr o, o establecer un montón de cosas que a uno lo agobia, sino poder entender, como tú dijiste antes, establecer mi prioridad, que soy yo, es mi bienestar, ¿sí? El propósito tiene que ver con entender que yo soy la prioridad, que Ujú. es mi bienestar mental, es mi bienestar emocional, es mi bienestar físico. Y cuando yo entiendo eso, entonces yo trabajo por mí para poder llegar a esa plenitud y lograr
de una manera genuina todo lo que yo hago en la vida. Porque ya la meta per se, hablemoslo así como ya se habla del propósito de vida, ¿no? Como todo el mundo lo habla, el propósito de vida es llegar y ser la mejor psicoterapeuta, tú vender los mejores dispositivos médicos y demás, ¿verdad? Pero en realidad uno hace las cosas por pasión. A mí me encanta, Paula, escuchar los problemas de la gente. A mí me encanta estar metida escuchándolo, digamos que la vida privada de las demás personas. O sea, es una pasión que yo tengo y no me cansa, no me aburre, no me abruma, ¿sabes? Porque tengo como ese impulso de mi propia tranquilidad y traérsela a otros, ¿sabes? Como que eso que yo he vivido. Entonces, cuando uno pierde el propósito, cuando uno pierde como ese impulso, esa cosa que lo está empujando, uno ahí se pierde. Yo la semana pasada me vi el documental de Avicii que está en Netflix, no sé si ya te lo has visto o si las personas No, que no me nos lo están ves. escuchando se lo han visto. Y también me vi la película Back to Black de la vida de Amy Winehouse, How Amy Winehouse. Y en los dos siento que ahí está el mismo problema. Y es que cuando tú careces de propósito, cuando tú no te sanas a ti mismo y no trabajas en ti, así tú tengas mucha pasión por lo que haces, va a haber un momento en el que te vas a quebrantar y te vas a caer. Y estas dos historias de vida que yo creo que a veces solo tomamos como puntos de referencia las personas que han logrado cosas buenas en la vida, pero se nos olvidan que este tipo de personas han llegado a nuestra vida también a entregar un mensaje muy fuerte. Y es que si tú no trabajas en ti mismo, no entiendes que tú eres tu propósito de vida, entonces tú te vas a quebrantar y vas a caer en algún momento y vas a llegar a tu noche oscura del alma, que no es mala, sino que es entender las oportunidades que tienen esas adversidades. Me pones a pensar en dos cosas. Una era que estamos casi siempre arrancando como al revés. Lo que, mira, tú dijiste antes y yo lo dije al inicio de, para mí el propósito es como una meta. Entonces, si ves, uno arranca pensando en una meta en vez de pensar, mi propósito es este, que es mi base, cómo voy a llegar, cómo mi propósito me va a llevar a cumplir mis metas. Entonces, siempre estamos arrancando al revés. Mi meta es esta, ¿cómo lo voy a hacer? Y nos desviamos del camino. Y la segunda cosa que me hiciste pensar es que por aquí, por el mundo, andan muchas personas sin propósito de vida. Me hiciste pensar en dos o tres personas que no tienen un propósito de vida y por eso son personas infelices, tristes, que se viven quejando de todo, de la vida, de todo, de por qué llueve, porque hace sol, porque sí, porque no, porque ajá, nada les gusta y es porque son personas, según yo o según la conclusión que yo acabo de sacar, que no tienen un propósito de vida. Como que van viviendo la vida, pero sin un propósito, porque no lo han logrado encontrar o porque no se han sentado a pensar en eso, o no sé, no sé por qué pasa. O bueno, si tiene cosas por sanar, o qué piensas tú de eso que te digo, de que hay personas en la vida que no tienen un propósito. Bueno, te voy a primero responder la anterior y luego esta porque nombraste dos cosas. Ujú, Lo primero es que tienes toda la razón. Siempre nosotros pensamos que el propósito de vida es llegar a una meta, ¿verdad? Pero te lo voy a poner de esta manera, te voy a dar este ejemplo para que tú lo entiendas y las personas que también me están escuchando también lo comprendan. Y es, haz de cuenta que tú quieres hacer una torta, ujú. ¿sí? Tu meta es hacer una torta, por ejemplo, yo tengo que hacer la torta de mi hijo de Lego para este fin de semana, ¿verdad? Entonces, uno para poder hacer esa torta, uno tiene que hacer muchas cosas, ¿sabes? Por más que yo no sea una pastelera, no tenga ni la menor idea de cómo hacer un ponqué, no tengo ni idea de cómo hacer nada, es que no lo sé. Hay algo que uno siempre se debe preguntar y es, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Verdad? Si yo quiero construir un proyecto, ¿por dónde empiezo? Entonces, ¿cómo estoy yo? Angie, ¿te sientes capaz de hacer la torta o no te sientes capaz? ¿Qué habilidades posees? ¿Cuáles son tus pensamientos con respecto a este tema? ¿Verdad? Entonces, si yo he decidido hacer la torta es porque yo me siento con confianza plena y creo fielmente en que puedo lograr sacar un resultado que se ajuste a lo que yo soy. ¿Sí? Yo no estoy viendo ni estoy pidiendo hacer una torta que hizo por allá el artista tan ni nada, sino que yo voy a hacer una torta teniendo muy claro cuáles son mis capacidades, mis habilidades como ser humano.
Entonces, lo primero es analizar cómo estoy yo en el punto de partida, ¿sí? Ujú, Luego voy a buscar una receta, ¿sí? Para poder seguir paso a paso lo que necesito hacer, pero antes de eso yo necesito comprar unos ingredientes, ¿sí? Y esos ingredientes es entender qué es lo que yo necesito para poder lograr eso que yo quiero lograr. Entonces, si yo quiero un trabajo, ¿cuáles son mis ingredientes? ¿Qué necesito yo perfeccionar en mí? Todos tenemos inseguridad, todos tenemos miedos, todos cargamos ira, todos tenemos frustraciones. Entonces, ¿cómo hacemos para ir al supermercado y coger cada ingrediente y arreglarlo para poder hacer esa buena torta, ese pastel mío que va a perfeccionarse para lograr eso que yo quiero? ¿Ves? Entonces, si yo empiezo como a entender cuáles son todas las cosas que yo necesito para poder arreglar o confeccionar lo que yo quiero, entonces me va a poder permitir entrar más en mí y comprender y descubrir qué es lo que hay ahí. Luego de comprar los ingredientes, hay un paso a paso, ¿sabes? Hay un orden, hay una claridad, ¿sabes? Uno mentalmente, cuando uno está haciendo un ponqué, uno sabe qué es lo que quiere, pero cuando uno está queriendo llegar a un lugar, uno cambia mucho su forma de pensar. Uno duda demasiado. ¿Será que si hago esto? ¿Será que no? ¿Será que si funciona esto? ¿Tú qué piensas? Entonces uno le entrega el poder al otro. Haz de tu vida una torta, literal. Tú sabes que vas a hacer esa torta, tú sabes que tú quieres esa pareja, tú sabes que tú quieres ese trabajo, tú sabes que quieres meter tu cabeza en ese proyecto. Si tú sabes que quieres eso, haz, o sea, y visualiza una torta, imagina que esa es tu torta y que tú tienes que trabajar para poder llegar a eso que tú quieres. Un ponqué no se hace solo. Entonces tú empiezas a mezclar un montón de ingredientes, tú empiezas a mezclar lo que tú eres, empiezas a entregar lo que tú verdaderamente eres. Tú eres empatía, eres compasión, eres alegría, ¿ves? Y cuando uno empieza a crear una torta con cosas que no funcionan, con ingredientes que no son, la torta no va a tomar forma de torta. Entonces tu proyecto no va a tomar forma. Entonces no vas a traer la pareja que tienes o que quieres. ¿Ves? Entonces, cuando ujú, tú empiezas a entregar de eso que tú eres y empiezas a darle forma a eso, entonces ya al final queda como que el diseño. Y el diseño tiene que ver con caminar firme, ¿sabes? Con la firmeza que tienes tú para poder entregar eso que tú eres. Pero en todo ese proceso de propósito, tú tienes que trabajar muchísimo en ti, muchísimo, muchísimo en uno para poder comprender qué es lo que uno realmente va a entregar en la vida. Entonces, ahora lo vamos a unir un poco con pues la segunda segundo punto. pregunta que me dices es, ¿por qué las personas carecen de propósito? Y es porque a nosotros se nos olvida que todo empieza de adentro hacia afuera, Pola. Ujú, Nosotros tenemos diferentes áreas de nuestra vida y en cada área nosotros vamos perdiendo nuestro propósito. Nosotros perdemos el propósito con la familia, con los papás, en el trabajo, con los amigos, ¿sabes? Con nosotros mismos, con nuestra salud, con nuestra actividad física. Y cada año queremos como recuperar eso. Entonces, yo creo que la gente no es que pierda todo su propósito en general, sino que en cada área de su vida está encontrando un descontento en el que no se ha conectado con sí ujú, mismo y se le ha olvidado de lo que sí posee y se está identificando con lo que carece. mm. Como que se le apagan en los aspectos de la vida, se le apaga el propósito, pero el propósito siempre está. ¿Sí? ¿Es así? Es así. O sea, no es que anden sin propósito como yo lo planteé ahorita, que no tengan propósito de vida, sino que se les apagan diferentes áreas de su vida. Yo siento que están tan cargados con su pasado, están cargando tanto que se les olvida lo importante que es la vida. Además, el mundo tiene una reprogramación mundial que nos dice qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo debemos hacer para poder lograr los estándares que ellos quieren. Entonces, hay que establecer unas metas, unas formas para realmente hacer lo que se espera y si yo no cumplo con eso, entonces no soy exitoso, no soy la persona que yo quisiera ser. Y eso no es así, simplemente es como entender que... que uno tiene una vida, que uno es auténtico, todos somos diferentes, por eso es que tenemos caras diferentes, cuerpos distintos, pelos completamente abstractos y raros, y que nos hace ver todos
diferentes y por eso es que tenemos una belleza natural, cada uno de nosotros. Pero si nosotros no entendemos de ninguna manera esa belleza auténtica que todos tenemos y nos estamos comparando todo el tiempo, pues vamos a perder nuestro propósito. Porque yo sí soy de las que creo que nosotros mismos somos el propósito, es decir, nosotros somos la meta. ¿Sabes? Y cuando tú estás limpio y sano contigo mismo, cuando tú has entendido y cambiado tu percepción acerca de tu vida y vuelves a ser ese niño auténtico, genuino, que lucha por lo que quiere y establece como su vida como realmente desea, ¿sabes? Si tú ves a un niño, Paula, un niño sabe qué es lo que quiere, un niño dice, yo quiero jugar esto y punto, Mm, quiero montar bicicleta y punto. Como Mateo aprendió a montar bicicleta en segundos, porque él tenía claro que él quería montar bicicleta. mm. ¿Sabes? Entonces, si uno lucha por lo que realmente quiere, entonces no hay nada que lo tumbe, porque uno está limpio en su corazón. Entonces, yo soy de las que creo que el propósito es uno. Y cuando tú le sirves a tu propósito termina sirviéndote a ti. Por eso, si uno no es consciente de quién es, de cuánto vale, sanarse, pues se desvía el propósito, porque tú acabas de decir, el propósito es uno, ¿no? Y si yo te preguntara qué ejercicio o qué me recomiendes a mí hacer para volver a encarrilarme en mi propósito, ¿qué me dirías? ¿O qué nos dirías a todos los que estamos, a los que están escuchando este Ustedes, episodio? ustedes dirán que yo soy una bendita grabadora, pero es que siempre diré lo mismo. Hay que trabajar en uno, hay que trabajar en uno un montón, Paula, porque hay muchas cosas por limpiar. Sí, Pero algo que sí podemos empezar a hacer de manera consciente es tráigale atención a sus pensamientos, porque la mayoría de sus pensamientos son los que lo alejan de su real usted, ¿sabes? Como que esos pensamientos recurrentes que nos decimos, no puedo, no soy capaz, no lo va a lograr, no soy suficiente, no sirvo para esto, no soy bueno, esos pensamientos son los que te están alejando de lo que tú verdaderamente eres. Y si tú traes atención a estos pensamientos y preguntas como de dónde vienen o por qué estás pensando de esa manera, quizás te puedas liberar cada vez más, ¿sí? Entre más tú trabajes en ti, más rápido te vas a acercar de tu propósito, menos vas a estar inseguro, menos vas a criticar y más cercano a tu propia confianza vas a estar. es una tarea no tan difícil, ¿cierto? Pues para empezar por ahí no es tan grave, pero No, sí, está alcanzable, creo yo. Sí, es prestar atención a los pensamientos. Y me hiciste acordar de algo que viví este fin de semana y es que tú sabes que a mí me encanta comer, ¿no? Mi deporte favorito es comer. Y entonces algo yo estaba hablando con una amiga y le dije, no, sí, es que yo tengo alma de gordita, que me encanta comer, que no sé qué. Y ella me dijo eso, como en conclusión, en otras palabras, me dijo lo que tú acabas de decir. Trae atención a tus pensamientos, porque si tú estás pensando que eres gorda, que eres gorda, que eres gorda y te das palo a ti misma, como decimos en esa expresión, pues te lo vas a creer. Entonces, no lo hagas. Y es lo que tú estás diciendo. Si uno se cree insuficiente, uno se cree bruto, uno se cree malo, uno se cree gordo, o sea, uno vive diciéndose esas cosas así sean chiste, estás programando tu cerebro y tu vida y tu cabeza y todo a creerte esas cosas, así las digas en chiste. Y eso fue lo que me dijo mi amiga, y es lo que estás diciendo tú, ¿no? Si uno se cree como, ay, no, yo no soy un bueno para nada, o el ejemplo que pusiste, la torta, si tú de entrada dices, no, eso me va a quedar horrible porque yo no tengo ni idea de cómo hacer una torta, pues sí, te va a quedar horrible y no te va a gustar el resultado final de tu torta porque de entrada ya estabas programándote a decir, me va a quedar mal, yo no soy capaz de hacer esto. Y sí, creo y que nos sabes. pasa mucho, ¿no? Sí, a nosotros nos pasa mucho porque también ahí va de la mano con el poder de la intención. Es como yo intenciono esto que voy a hacer, ¿sabes? Como que yo intenciono que esto lo voy a hacer bien y que tengo las capacidades para hacerlo. Pero si tú empiezas como que, ay, no, es que ese trabajo, pero es que yo no soy capaz, no tengo las calificaciones, pero siento que sí lo podría hacer, o sea, es como que una ambivalencia contigo mismo. Pero si tú tienes certeza de quién eres y lo que puedes entregar, pues no tienes por qué dudar de ti, ¿sabes? Yo no sé si tú te has visto la película de Soul. Sí. ¿Ah? Creo que se Sí, me llama la así. vi hace rato. Esa película habla sobre el propósito Mm. y ellos dicen, ahí muestran muy claramente cómo cuando uno se pone como un propósito así tan claro como lo mostraron en la película de que este señor quería como tocar jazz con una persona súper famosa que era su sueño y cuando él cumple eso él es como, ya, o sea, esto es todo y ahora qué.
¿sabes? Porque cuando uno le entrega el propósito a algo, a un objeto, a algo que está por fuera de uno, como que uno queda con la sensación de, ¿y entonces ahora qué hago? Entonces ya Ujú. perdí mi propósito. Y eso pasa siempre, Pola, cuando la gente lo despiden, a mi esposo lo despidieron y yo sentí que él perdió su propósito. Él es como, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes? Porque la gente le entrega tanto poder a lo que está afuera que se les olvida que el propósito es uno mismo, trabajar en uno. Cuando uno está firme en lo que uno hace, en lo que uno siente, en lo que uno vive. Entonces, si mañana te despiden, si mañana te gritan, si mañana te pelean, si mañana te insultan, si mañana capaz que ni respondes, porque ni te toca, ¿ves? Entonces, es muy importante entender que el propósito es saber vivir la vida con plenitud. Y claro, esto que tú dices, Angie, es lo que dice todo el mundo, qué pereza, es que es una realidad, pero lo que no te dicen es que hay que trabajar por eso. Y vivir el presente no es como que tú te sientes y digas, ay, estoy bien en el presente. No, lo que pasa es que lo que te saca del presente son tus pensamientos recurrentes acerca de lo que tú no eres, de tu pensamiento recurrente de víctima, de victimario, de lo que haces mal, de lo que no funciona, de lo que está dañado, de lo que tienes que arreglar, más no de lo que tú realmente eres. Entonces, si uno va al pasado y uno empieza a cambiar su percepción, empieza a cambiar sus pensamientos acerca de la vida, su mentalidad, entonces es ahí cuando uno empieza a construir una vida distinta, donde uno se conecta más con el presente. Yo no puedo decir que yo soy 100% plena, pero yo sí puedo decir que yo tengo una conexión muy fuerte conmigo misma. Hay muchas cosas que yo puedo predecir que van a pasar, porque cada vez más que yo me sano y que yo trabajo en mí, me acerco un poco más a esa claridad mental y a ese presente del que todo el mundo habla. Pero soy fiel de creer que uno necesita trabajar en uno para poder lograr esa plenitud. Entonces, mi mensaje más grande en este episodio es, trabaja en ti, que tú seas tu mayor propósito en la vida. Y recuerda que tú eres el propósito, porque si tú no estás bien, nada alrededor tuyo va a estar bien. Y no entregar el propósito a algo o a alguien, como lo dijiste. Creo que esa sería la conclusión de tu conclusión también. Claro, porque si tú no puedes, si tú no estás claro contigo, si tú no sabes qué es lo que quieres, si tú vas a estar tambaleando, así también va a estar tu vida. Entonces, entre más claro tú seas con lo que quieres y lo que vas a hacer, y entiendas que tú eres el propósito, entonces ahí, de ahí en adelante, todo lo haces de manera genuina. Fíjate que en el documental de Avicii pasaba algo muy interesante, y es que este señor fue muy exitoso al principio, independientemente de que desde el principio sabía que era un niño muy inseguro. Él llegó muy lejos porque él hacía música de manera genuina, o sea, a él le fluía hacer sonidos, como que no era algo que le costaba, ¿sabes? Ok. Y yo creo que eso es lo que la gente no entiende, esa es la chispita de la que hablan en Soul, ¿sabes? ¿Cuál es mi chispa? ¿Para qué soy bueno? Y hay personas que creen que no son buenas para nada. Eso es mentira. Todos somos buenos para algo. Tenemos algunas habilidades más desarrolladas que otras, ¿sí? Yo considero que puedo ser muy despistada, soy muy mala Mm. para la parte manual, pero considero que no es una habilidad que yo desarrolle muy bien, ¿sabes? Ujú. Pero sé que tengo una habilidad muy buena para escuchar a las personas y para poder sentirlas empáticamente y poderles entregar un mensaje que necesitan. Soy muy buena hablando, comunicando, expresando lo que las necesidades de las demás personas, ¿sabes? Entonces, ese es mi fuerte, me enfoco en eso, ¿ves? Entonces, Sí. ¿cuál es tu fuerte, Paula? ¿Cuál es el fuerte de la otra persona? Y según el fuerte de cada persona, eso es lo que uno se tiene que dedicar en su vida. Ujú. Bueno, Entonces, si uno trabaja en uno, uno reconoce cuál es su fuerte, cuál es su habilidad, cuáles son sus dones y uno empieza a entregar eso. Porque al final lo que se entrega no tiene que ser un producto. Lo que se entrega es lo que es uno. ¿Sabes? Eso es lo que yo creo que alguna vez en terapia, hace muchos años, yo me acuerdo que yo te decía a ti. Al final, el producto final no es la torta en sí misma, sino cuál es el toque que Pola le da. ujú, ¿Cuál es el toque de lo que yo hago? Muchas personas hacen retiros, muchas personas hacen encuentros, pero ¿cuál es mi toque? ¿Qué es lo que Angie Pérez va a entregar? tu plus. ¿Cuál es tu plus? Lo No, que adicional que no es, das. sí, como, ¿quién es Angie? ¿Sabes? Ajá, Es tu que, toque, exacto. claro, porque es que Angie, si tú vas a un médico, tú vas al médico Shaw. Tú vas a donde la persona tal,
¿sabes? Tú no vas al equipo del trabajo, no, tú vas a ver a esa persona que tiene algo para entregarte, tiene un conocimiento, tiene una habilidad, ¿verdad? Y tú Sí, quieres desarrollar más esa habilidad que esa persona te está entregando. Entonces, uno, y si tú ves todas las marcas que son muy exitosas, es porque ellos genuinamente empiezan a entregar. Ahora, ¿por qué nos perdemos en el camino? Porque empezamos a ponernos un montón de expectativas, un montón de roles, un montón de cosas que, que vienen de la comparación, de estar viendo a la derecha, ver a la izquierda, ver arriba, ver abajo, para compararnos con los demás y poder sacar un producto mejor. Porque no podemos quedar atrás, porque estos están haciendo esto, estos haciendo lo otro. ¿Qué más da? ¿Qué importa? Por estarnos enfocando en nosotros es que nos perdemos de nosotros mismos y se nos olvida cuál es nuestro propósito. Pero si tú tienes claro quién eres, entonces tú empiezas a entregar lo que tú eres. Y por eso es que yo creo que parte de mi vida a veces se me ha complicado, porque yo no encuentro allá afuera lo que yo necesito entregar. Me ha tocado a mí sola. Ahora te quiero preguntar, Paula, antes de que se me duerma, porque la veo ahí como, hola, dale. ¿usted ha sentido en algún momento de su vida que ha perdido su propósito? No, no he llegado hasta allá. No siento que lo haya perdido del todo, no. No, no, no. Mm, No lo enfoques en el trabajo, Pola. Piensa más allá. mm. ¿Tú No crees que no sé. has perdido A ver, yo voy a ayudarte, si me lo Ajá, permites. claro. Te dije antes que el propósito no solo se da en una sola cosa, sino que es como el desarrollo de muchas áreas de nuestra vida, ¿sabes? Cuando uno Sí. entiende el propósito laboral, el propósito personal, el propósito de pareja, por ejemplo. Ujú. ¿Tú tienes claro el propósito de tu pareja? ¿Tú crees que nunca has perdido el propósito en las relaciones de pareja? Sí, sí, sí. Por eso te digo, no lo he perdido del todo, sí siento que lo he perdido en algunos aspectos de mi vida. Me he desviado de mi propósito en varios aspectos de mi vida. No en todos, o sea, que yo diga, perdí el propósito de mi vida totalmente, no, pero sí en varios aspectos de mi vida. Se apagó, se desvió, sí, me desvié, sí, total, Ok. Te total. desviaste en la área de pareja. Ahora Sí. pregúnteme usted a mí. Ah, señora Angie, te devuelvo la pregunta. ¿Sientes que has perdido el propósito de tu vida? Sí, a mí se me pasó completamente. A mí se me pasó, a mí me pasó cuando yo vine a Suiza. Yo Mm. sentí que como que a mí me había, yo no sé a mí qué me pasó. O sea, fue tanta la pérdida que yo tuve que yo ni siquiera sabía cómo vestirme, porque todo lo que veía, yo sentía que yo no me identificaba con nada de eso. Y a la medida que yo fui como reconstruyendo esa vieja versión mía, inclusive, es que yo puedo decir que yo me perdí en todo, en todas mis áreas me perdí, yo me perdí en el área familiar, yo me perdí en el área laboral, pero una perdida, pero perdida, perdida, perdida. Yo me perdí en el área personal, o sea, yo lo único que hacía era ejercicio, pero yo también digo que yo también estaba perdida en el ejercicio porque me volví un palo súper flaca, sin masa Mm, muscular, sin nada, o sea, todo mal. ¿Y cómo sí. recuperé mi propósito? Literal, trabajando en mí, trabajando Ujú. en mí, pero es un tema que cuesta, es un tema que sí considero que hay que trabajarle muy fuerte y por eso es que trabajo y como que mi programa y todo lo que yo hago se llama como propósito de vida. Y es porque uno se pierde, pero digamos que uno se pierde, no es que uno se pierda, sino es como que uno se reestructura, ¿sabes? Uno reaprende todo lo que malentendió y mal aprendió, ¿sabes? Y uno vuelve como a ser uno mismo. Entonces fue como que una temporada en la que yo pasé a vender vestidos de baño y luego que es que a dar consejos de belleza y luego nos dije, "Ay, no, ¿qué es todo eso?" Y lo que me ayudó a reconectarme, me acuerdo que fue una conexión que tuve con la naturaleza en Hawái, en el que yo dije, voy a estudiar coaching. Yo soy coach. Wow. Y ese coaching, cuando yo empecé a estudiar coaching, yo empecé a reconectarme con lo que a mí realmente me apasionaba. Y ahí fue cuando yo volví a saltar a la psicoterapia, que un amigo me dijo, Angie, tú eres una dura, o sea, por favor, te voy a recomendar una paciente porque tú has hecho un gran trabajo conmigo. Y desde ahí yo me acuerdo que yo recuperé como mi propósito y dije, wow, o sea, esto es lo que a mí me apasiona.
pero sí suele pasar eso y uno puede volverse a encontrar al entender de nuevo cuál es esa habilidad que a uno se le desarrolla de manera natural e innata. Por eso, la conclusión tuya de trae atención a tus pensamientos. Y también dijiste algo como identifica cuáles son, no lo dijiste así, pero era como identificar tus fortalezas, porque con base a eso vas a volver a encontrarte a ti mismo, vas a reconocer quién eres y de ahí parte del propósito, ¿no? Sí, es como volverse a preguntar, ¿quién eres? ¿Quién soy yo? Ajá. ¿Sabes? Y ese quién soy yo es donde empieza todo el trabajo de cuáles son mis habilidades, cuáles son mis cualidades, cuáles son mis dones, mis destrezas, mis fortalezas, ¿sabes? ¿Para qué soy bueno? Y cuando uno se hace todas esas preguntas, uno empieza a reconectarse más con esa parte bondadosa, bonita, empática, amorosa, que lo describe a uno tal cual es. Porque yo sí soy de las que creo que todos venimos a hacer cosas diferentes, ¿sabes? Ya bien sea Mm. que yo vengo a entregar un mensaje. Allí es mensajera, pero puedo entregar un mensaje por medio de un podcast, por medio de una canción, por medio de un libro, vendiendo pan, no importa la forma, Sí, el tema es que vienes a entregar un mensaje. bueno, ¿algo más que quieres adicionar a este episodio? Bueno, pues no, yo pienso que es muy importante que todos recordemos que nosotros somos el propósito, escucharnos a nosotros plenamente, entender el momento en el que estamos en la vida. Si tenemos que volver a empezar, que no les dé miedo. Yo perdí mi propósito en algún momento de mi vida, pero lo volví a encontrar y a partir de ahí he podido ayudar a muchas personas a que se guíen y se reconecten con su propósito de trabajar en sí mismas para poder lograr y entregar al mundo de lo que están hechas. Así que no se les olvide que a veces no, siempre es de la adversidad, siempre hay una oportunidad. Y si tú encuentras la oportunidad de esa adversidad, vas a crecer un montón y te vas a expandir. Así que revísate y revisa todas tus áreas de ajuste, tu área personal, tu área de salud, tu área de relaciones de pareja, laboral, física, emocional, espiritual. Y en cada área pregúntate, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu intención en cada área? Y si todas se alinean, ahí pues estás alineado con tu vida. Y si alguna parte de tu vida te hace falta trabajar, pues entonces trabaja en ella para que puedas lograr lo que tú quieres en la vida, porque todo es igual de importante. Nada es más ni menos, sino todo es importante en tu vida. Porque si tú no estás bien contigo mismo, tú no vas a estar bien con el resto del mundo. Perfecto, muchas gracias por esas conclusiones. Em, si pensaron en alguien mientras escucharon este episodio, por favor, se lo comparten y encuentran a la señora Angie en sus redes como Me encuentran en Instagram, YouTube, TikTok y en mi página web como Angie Pérez Vargas. y a mí en Instagram como Paola Urdaneta G. Nos vemos en un próximo capítulo o episodio. ¡Chao! Chao.